Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, Cristolfo para los amigos, son guionistas de series como Días Mejores o Reyes de la Noche. Hace poco han estrenado en Movistar Plus La Vida Breve, una serie de 6 episodios sobre el breve reinado, el breve matrimonio y la breve vida del rey Luis I el Breve. Jorge Corrales y Paul Sánchez se reúnen con Cristóbal y Adolfo en la Escuela de Escritores de Madrid para hablar de la creación de esta atípica comedia histórica. ¿De dónde narices sale la idea de juntar Jorge Corrales, siglo XVIII con vuestro tipo de humor? Venga, arranca. Va a arrancar Adolfo Valor, Sergio Barrejón, no hace falta que digas quién es quién, venga. Y yo soy Cristóbal Garrido, venga. Pues nuestro tipo de humor es el que es, siempre ha estado ahí, eterno como Rocío Jurado. Y supongo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y a lo mejor ahora no somos tan cafres o a lo mejor somos más cafres que nunca y no nos damos cuenta. Pero a la hora de abordar la historia, yo creo que desde el primer momento sabíamos que humor iba a tener. O sea, a lo mejor hubo un momento en que nos planteamos si era peli o si era una serie más larga, ¿no? De 50 minutos y tal. Pero en realidad dijimos, vamos a hacerlo como nos pide el cuerpo y como nos apetecería hacerla. Y nos apetecía capítulos cortos y que luego no son tan cortos, tampoco son de 30 exactamente, o sea que tiene bastante libertad la cosa y es, oye, esto es una temporada, esto es como una miniserie, no lo hemos hecho nunca, nos apetece y fue así como lo que nos iba pidiendo el cuerpo. Y siempre pensamos, y mira, si nos cancelan otra vez en Movistar, esta ya no nos la pueden cancelar porque empieza y acaba. Entonces aquí ya no hay excusas de nada, nadie va a venir a decirnos hasta luego. O sea... Claro. Venir de Reyes de la Noche con Movistar, si entre medias con Movistar no habéis hecho nada, ¿no? Entre medias hicimos Días Mejores con Prime. Días con Prime, sí, pero me refiero con Movistar, ¿no? Claro, decidís hablar de la monarquía. Adolfo dice que no sois muy bestias. Bastante habéis metido el cuchillo. O sea, nos damos cuenta luego a posteriori, ya cuando la felonía se ha cometido y empiezan a escribirnos los amigos... Qué bestias lo que habéis hecho, la escena del cuadro, en qué estabais pensando y tal. Y somos tan inconscientes que de verdad no... Qué ingenuo, que eres súper ingenuo, porque yo siempre he sido súper consciente. Quiero decir, tienes a un rey follándose un cuadro, ¿qué coño qué piensas que ves a la gente? No lo sé, pero yo qué sé, yo vivo en mi mundo, pero por ejemplo, tú durante un tiempo pensabas que no nos había quedado una comedia muy comediosa. Sí, y depende de quién la vea, te dirá, ¿es más allá de lo que pensaba o es más loca de lo que pensaba? Porque depende mucho del público, y esto nos pasó en Cádiz, en la proyección de Cádiz en el Festival de Series. ¿En Cádiz? Sí, era Cádiz, claro, sí. Hemos viajado tanto. Una gira eterna, como Beyoncé. Y la gente se meaba de risa todo el rato en todas las cosas, y decíamos... Hostia, esta serie es una chifladura. O sea, esta serie es para mearte. Y luego, sin embargo, hay mucha gente que dice... Que estaban borrachos. Cosas que estaban borrachos. Pero hay gente, claro, y luego hay gente que dice que es muy contenida en el humor, eso cuánto. O sea, yo también depende del público y las circunstancias en las que la veas, vamos. El tema este de la comedia histórica no es un género especialmente popular. Paul Sánchez. ¿Fue difícil vender la idea, transmitir lo que queríais hacer a Movistar? Mira, es que el otro día, ahora me estoy metiendo todo el rato como en Twitter para ver lo que dice la gente y hay un género que me encanta de señores historiadores, expertos en historia. Y el Atlético de Madrid, ¿no? Y que son además forofos del Atlético de Madrid. Si miras, todos son como del Atlético de Madrid y expertos en el siglo XVIII, una cosa que me fascina. Y se ponen como a poner peros a todas las cosas que decimos. Y hay uno que dice, bueno, vamos a ver, aquí en este país ha hecho mucha comedia histórica. Juana la Loca a veces. Bueno, es verdad que ahí se abrió un... Al este del oeste. Bueno. Ahí se abrió como una buena beta que no se siguió. Pero sí, o sea, no sé, ¿cuál era la pregunta? Si fue difícil transmitir a Movistar o convencerles de lo que queríais hacer. No, porque o sea, nosotros lo teníamos muy claro, creo que se lo contamos muy claro. Es verdad que tampoco había
un referente muy evidente. O sea, siempre hay gente que dice, es The Great. Pero es que para nosotros The Great no es una serie que manejemos. O sea, Adolfo ni siquiera no sabe ni lo que es. Yo he visto 3 episodios. Creo que en esta mesa, Cristóbal, eres el único que sabe de qué series estás hablando, porque yo The no Great, la he tú visto. sabes que es la Catalina la Grande, que es muy guay. O sea, yo he visto 3-4 episodios, pero tiene una cosa que es como un poco comedia, pero los capítulos son muy largos, son de 50 minutos, y a mí me agotaban un poco y la dejé. No digo que sea mala ni que sea peor que la nuestra. Ahora, yo digo que me pareció regulinchi. Con el tema de la duración, sí que hubo un momento en que pensamos, nosotros mismos, poniendo la venda antes de la herida, oye, esta serie es muy cara, no nos van a dar dinero para hacer una comedia. ¿Por qué no la escribimos de 50 minutos, decimos que es un drama y luego hacemos una comedia? Esto sí que se planteó. Engañar al sistema. Eso siempre sale bien, la verdad. No, porque decíamos, no lo vendamos como una comedia histórica, vendámoslo como una historia con toques de comedia y a lo mejor así la colamos. Pero luego no hizo falta porque Domingo Corral y Susana Herreras y Fran en Movistar, gente con estudios... Fran Movistar. Fran Araujo. En su casa lo llaman Fran Movistar. Lo tienes así apuntado en el móvil, claramente. Y gente con estudios y nos entendió a la primera, la verdad. No hubo que manipular ni engañar mucho. Pero vamos al tema de la pasta. O sea, yo lo estaba viendo con mi mujer. Y Qué prosaico es este podcast. De repente pensaba que íbamos a hablar de personajes y estamos aquí hablando desde hace 10 minutos de dinero. En este podcast se habla mucho de dinero. No, pero yo lo estaba viendo con mi mujer. Y mi mujer, hola cariño, no es especial fan de la comedia, le daba bastante igual, lo siento por eso, a mí me ha encantado, a ella le daba igual. Bueno, pero vaya, con lo bien que iba todo. Pero ¿Por qué no ha venido ella? Vamos a hacer la entrevista. Pero estaba encantadísima con escenarios, vestidos, todo lo que había ahí le subyugaba. Y entonces, claro, yo le decía, es que para hacer comedia no hace falta que sea rodado en un plató, que esté mal rodado, hecho con 4 duros, sino que vosotros habéis intentado hacer realmente una comedia histórica, pero sin perder la parte histórica, y que todo funcionase como un drama histórico. ¿Esto estuvo siempre desde el principio o pensabais, esto no nos lo van a comprar? O... Sí, porque nosotros, una vez que... O sea, una cosa están las triquiñuelas más o menos decentes que puedes usar a la hora de vender tu guión. Y puedes decir, la etiquetamos como tal, o decimos que esto se parece a no sé cuánto. Pero luego está tu yo escritor, y tu yo escritor no piensa en términos de esto es una comedia histórica, pero con tintes de sátira social. No piensas así. Esto es luego a la hora de etiquetar la serie, o a los críticos musicales también hacen esto con los discos y todo esto. Pues nosotros lo que pensamos es en la historia, siempre. Y entonces ¿esta historia qué es? ¿De qué va? Y luego, cuando ya sabemos de qué va, es cómo queremos contarla. Y eso es lo único que nos preocupa. Entonces, había veces en las que las secuencias eran muy divertidas y llorábamos de risa imaginándolas. Y luego había otras en las que Felipe V, Javier Gutiérrez intenta cortarse las venas, y eso no puede ser una fulfa, porque es que si no pierde todo el interés para nosotros a la hora de escribirla y el espectador a la hora de verla. Entonces, cuando hay una historia potente, y esta lo era, lo que intentas es contarla lo mejor posible. Y luego ya cada uno tiene su estilo, su ADN, y ahí es donde entra a lo mejor ser divertidos o no ponernos como muy elevados o como muy tal, pero luego la historia es trágica porque la historia fue una tragedia o en el mejor de los casos un drama. Entonces eso también tenía que estar contado. Adolfo no quería hablar de dinero, pero... Ah, ¿era otra vez? ¿Era pregunta de pasta? Se me ha olvidado. No, pues sí, ha sido increíblemente cara. La mayoría del presupuesto acaba en nuestros bolsillos. Cristóbal se ha ampliado la casa, se ha hecho un ático. No. Yo creo que en realidad parece más cara de lo que es, porque se ha hecho un muy, muy buen trabajo de producción para sacarle brillo hasta el último céntimo que nos han dado. Pero... yo pensaba que Adolfo, cuando ha empezado su monólogo de 3 horas, pensaba que iba a decir que a la hora de escribimos la historia. Pero, por ejemplo, esta serie también se podía haber hecho saliendo a la calle, viendo grandes masas, viendo una plaza de pueblo, viendo un mercado, viendo, yo qué sé, los reyes. O sea, de hecho, la proclamación de los reyes podíamos haberla contado, no el ensayo, sino la auténtica proclamación cuando salen al balcón y ven a toda esa gente. Todo eso lo habría hecho infinitamente más cara. Pero nosotros, cuando estábamos escribiendo, no estábamos en plan de no lo escribíamos con la picardía de la producción. Decíamos, lo que pensábamos era
esta historia no necesita de grandes masas, no necesitamos ver la España de la época, no necesitamos ver el teatro el Palacio del Alcázar o el Buen Retiro reconstruido digitalmente como si esto fuera, y hacer como una especie como de plano aéreo entrando por la ventana y no sé cuánto. O sea, eran la historia de 4 personajes y para eso no necesitábamos nada más, y yo creo que eso sí que nos ha permitido luego poder invertir en muchas otras cosas que se ven en pantalla, que son el vestuario, pelucas y todo el tipo de despliegue. Voy a hablar mucho más calmado porque ya hemos pasado el Ecuador de la promoción. Entonces, en la SER hablábamos muy rápido porque estábamos frenéticos, vamos a intentar meter mucha información y muchos chistes, y ahora yo me veo como más reposado. Este es el podcast de Blogguionistas. Vamos a hablar reflexivamente. Queda la mitad de la promoción todavía, ¿qué cojones? Guárdate algo. Ah, vale, vale. Vale. Yo pensaba que este era el broche de oro. O sea... ¿Conocíais bien esa parte de la historia cuando empezasteis a trabajar en esto? No conozco ni la semana pasada, ¿sabes? O sea, imagínate. Yo no sé, Adolfo, creo que no. Yo tampoco, o sea, no somos ni historiadores ni grandes expertos en prácticamente nada en la vida. Yo quizá a lo mejor en las primeras temporadas de Gran Hermano, y espérate que lo mismo alguna laguna tengo. Pero para eso lo que hicimos, una vez que nos enamoramos de la semilla de la historia, que era Luis I Breve y los 4 personajes que había ahí pululando, sí que nos empapamos mucho, leímos muchos libros muchas biografías de los protagonistas y tal, y luego tuvimos a Eduardo Juárez, el historiador, que es un tipo increíble, que nos estuvo ayudando y contando cosas, y entonces nos regañaba cada vez que poníamos los reyes toman té, y nos decía, no toman té, eso lo hacen los putos ingleses, entonces siempre nos echaba broncas, entonces poníamos, ¿entonces qué toman? Pues toman chocolate con bizcocho seco, que es una cosa que, sea lo que sea, me parece maravillosa. Entonces, eso fue un poco la manera en la que fuimos construyendo un poco, para darle verdad, porque nos apetecía mucho que la historia no fuera una cuchufleta, sino que estuviera un poco elevado en lo que es la realidad de la época. O sea, que armasteis la estructura de estos 6 episodios en base a lo que ibais descubriendo en la documentación. Tal cual. De hecho, de repente es como leíamos que a Luisa la encerraban en un convento, en una celda, y decíamos, perfecto, mid-season, es el viaje en el que ellos se perdonan y se empiezan a hacer amigos realmente. Entonces, ahí lo teníamos como muy claro, porque la historia nos iba dando las pautas como clarísimas de lo que iba a ser la estructura de la serie. Has comentado ese momento de mid-season que la encierran en la celda, y de ahí quería preguntar, así que aprovecho, por ese personaje no sé si es la madre superiora o la monja la que le lleva la Raquel Guerrero, sí. Que me parece un personaje fascinante y maravilloso. ¿Ese personaje sale de los archivos o es 100% inventado? No, ella y Serrano son como los que más entidad tienen y más inventados están. Sí, con la monja lo que queríamos... La serie, digamos que al final ha quedado como en 2 partes un poco diferenciadas, y yo creo que la segunda parte es un poquito más dramática. Lo que queríamos era que fuera, en primer lugar, un personaje muy, 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 muy memorable y muy carismático, porque ese episodio, de repente venimos de 3 capítulos muy, muy potentes, donde entramos en palacios, hay mucho vestuario, mucho cambio de vestuario, mucha corte, mucho consejo de Estado, ministros, tal. Y de repente, en el capítulo 4, estamos en 2 escenarios, transcurre durante prácticamente un día o 2. La familia con Luis está en un taller de un pintor haciendo el cuadro real, y Luisa está encerrada en una cueva, está encerrada en una celda. Entonces eso era un cambio bastante fuerte. Era como parar la historia, parar el balón, y vamos a reposar, vamos a ver en qué punto están cada uno de nuestros personajes. Claro, para que eso funcione son 2 personas hablando en una habitación muy oscura. Tiene que ser muy interesante lo que se digan. Y para eso necesitábamos que el personaje de la monja fuera potente y tuviera interés. Entonces, por un lado, nos hacía mucha gracia la idea de una carmelita que rompe con lo que ella se ha imaginado. Ella, cuando llega a España, se va encontrando un cliché detrás de otro de lo que son los españoles, que ponen ajo a todo, la corte súper rancia, estos señores españoles viejunos son machistas, bla, bla, bla. Y yo creo que cuando ella conoce a la monja, ella se espera, tiene una idea de la monja, y de repente esa idea se le va a ir trastocando. Entonces, la idea de una carmelita que le ayuda y que le da las claves un poco con las que ella se va a defender al final de la serie era importante. Y luego, por otro lado, nos hacía gracia jugar con la figura de una escritora. Estamos en la escuela de escritores, una escritora de la época
que tenía que usar seudónimo y pensábamos en George Sand o en Jane Austen al principio, mujeres que tenían un talento increíble y que tenían que ocultarse bajo el nombre de un tío para poder escribir. Y de estas dos ideas nació la trama de Luisa encerrada. Llamamos a Raquel Guerrero, con la que ya habíamos trabajado mucho, y le dijimos, es un papel corto, pero yo creo que te va a molar, es bastante potente, y ella tiene un rango muy, muy amplio, es una cómica estupenda, pero también es una actriz dramática muy potente. Entonces la idea era empezar con una monja a la que casi no vemos el rostro, facciones muy duras, una tía muy vinagre, muy seca, que es al fin y al cabo su carcelera, ¿no? Y que poco a poco ir rompiendo el hábito y descubrir a la persona que hay detrás. Y que el final sea lo suficientemente emocionante para que el espectador, cuando llegue al final de la serie, en el que no vamos a estropear demasiado, pero Luisa se enfrenta a una situación muy parecida y muy determinante, ella se acuerde de la monja sin decirlo y el espectador entienda de quién está hablando. Esto es un poco la idea. Hay una cosa en la que os envidio mucho, y es que tenéis esos personajes cortitos que muchas veces son instrumentales, pero a los que le dais una vida brutal. O sea, tenéis ese casting de pretendientes en el que sale la Chus y... Sí. O sea, que tienen minuto y medio en la serie. ¿Cómo creáis esos personajes para darles interés, a pesar de que son meramente instrumentales y sabéis que tienen una función puramente tramal, ¿no? No están allí para tener... Pues mira, yo creo que esto pasa gracias a la nueva tele. Es que el otro día, no me acuerdo de dónde estábamos hablando de esto, porque llevamos una promoción larguísima, según Adolfo Valor, y entonces estábamos todo el día hablando de lo mismo. Pero es cierto que antes tú, yo qué sé, estábamos currando en Velvet o en Gran Hotel o lo que fuera, y viene uno de esos personajes instrumentales que solamente sirven para hacer una cosa muy concreta en 2 o 3 secuencias. Y claro, vas pilladísimo de tiempo. Pues bien, hola, ¿qué tal? Toma este libro, hasta luego, y ya está, porque no te da tiempo a darle ninguna vida, ni ningún recorrido, ni ningún arco, ni ninguna gracia, ¿no? Sin embargo, ahora como nos podemos dedicar un poquito más de tiempo a la escritura y podemos estar escribiendo durante un año aproximadamente, que ha sido más o menos lo que hemos estado escribiendo La vida breve, sí que te permite mimar a esos personajes. Entonces yo creo que cuando cuidas a estos personajes y les das cierta entidad y además dices, vale, esta secuencia es la secuencia, dices tú, la de las 3 novias pretendientas de tal, o incluso el propio personaje de Pepe Villuela, que al principio es un señor que es un médico que está allí, que podría ser un señor que da la información del diagnóstico y hasta luego. Pero todo eso el tiempo te permite cuidarles, darle cierta gracia, tener una secuencia más loca, ¿sabes? Yo qué sé, Pepe Villuela cuando dice que baja a la morgue y hace no sé qué cosas, ¿sabes? Pues todo eso, si vas con el culo apretado porque está el rodaje, o sea, está en plató rodando ahora mismo el capítulo anterior, tienes que entregar otro episodio, no te permite darle mucho mimo, pero nosotros con esta manera nueva por suerte, de poder dedicarle un poquito más de tiempo, sí que nos permite sacarle brillo a los personajes y luego darle algo un poco interesante a los actores y poder contar con actores que molen más, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es la clave, ¿no? Aunque vengas para hacer 3 secuencias, pero que esas 3 secuencias por lo menos tengas un poco de chicha y algo a lo que aferrarte. Escribiéndolo, nosotros ya sabíamos que la historia, sin ser coral, tenía personajes muy, muy interesantes y en guión ya estaban así planteados. Entonces, luego pusimos un reparto que estuviese a tono, ¿no? Y ellos son lo suficientemente inteligentes como y tienen el ego tan controlado y son actores tan maravillosos y tan buenos compañeros que saben jugar en equipo. Entonces no tienen ese ansia saben que no van a marcar gol en todos los partidos, pero cuando tengan su momento van a brillar. Entonces Usón sabe que cuando tenga una escena con Luis o con Felipe va a tener mucha chicha, va a tener mucho asidero donde meterse, porque además todos los personajes están de una forma más o menos directa inspirados en personajes reales. Alberoni era el confesor de Felipe V, Grimaldo, que es el primer ministro, es una conjunción de varios políticos de la época, pero Grimaldo fue el primer ministro de la corte. Incluso un personaje como el de Pepe Villuela, hay un momento solo en el que se dice su nombre, tampoco queríamos, fue un momento incluso nos planteamos, cuando entren los personajes ponemos cartelas con el nombre para que sepan que es un personaje histórico y le dijimos, bueno, no, vamos los a... forofos del Atleti, no puede ser. Claro. Y entonces dijimos, no, pero en guión están sus nombres reales, entonces cada actor
aparte del guión, luego obviamente se documentaba y decía, coño, que es que mi personaje existió y es un personaje acojonante, es un personaje histórico muy fuerte. O sea, Alberoni tiene una carrera política, no solo como hombre de la Iglesia, impresionante. Y el protomédico era un protomédico real que existió, que se llamaba Higgins, era inglés, porque aquí los médicos, literalmente, los médicos españoles no se atrevían a inspeccionar cómo era debido a las reinas, porque nadie veía en pelotas a la reina, y entonces tuvieron que traer a un médico inglés para que la viese. Y entonces Pepe Villuela, él sabe que su personaje es inglés, y sabe que existió, aunque no lo digamos. Y esto le permite a él crear un personaje que va más allá de... Y luego a lo mejor tiene una secuencia donde inventamos que es necrófilo, que no sabemos si el pobre señor lo fue, probablemente Seguramente no. sí. Pero él tiene lo suficiente para que no se quede en eso, para que no se quede en una caricatura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que toda esa corte cobre vida y tenga sustancia. Una escena que me parece muy interesante, creo que es una escena del capítulo 3, si no me equivoco, y está, pues no sé si los ministros, la gente que está con el rey, sí. Y el rey quiere intentar hacer algo por el pueblo, algo bueno, quiere hacer cambios. Y le dicen que es muy caro, que no se puede, que no se lo pueden permitir. Y lo siguiente que hacen es subirse todos el sueldo a sí mismos. Este tipo de situaciones que yo creo que probablemente ocurrían en la época, pero como que parece que están hablando de la realidad de hoy también. ¿Erais conscientes de ello? Sí, claro. O sea, nosotros queríamos que todo fuera reconocible, pero es que no teníamos que esforzarnos mucho porque pasaba. De hecho, de las poquitas cosas que se saben de Luis I, de su breve gestión a lo largo de su breve reinado, era que intentó reducir el presupuesto de la corte. Esto no nos lo hemos inventado porque queríamos ser como muy progres y muy de izquierdas en nuestro planteamiento. No, es que realmente quiso hacerlo y realmente Farnesio y Felipe desde la Granja se lo tumbaron. O sea, esto pasó así. Y para nosotros es coger eso para lo que dices tú, que dialogase con el presente era muy interesante, porque todo el mundo que lo ve es consciente, pues esto es lo de siempre, que decir, o sea, Vox está diciendo los sueldos de no sé cuánto lo habla, llega Vox a todos los ayuntamientos y se suben el sueldo. O sea, es que es típico, da igual sea quien sea, todo el mundo al final acaba cayendo lo mismo, y por eso yo creo que mola el verlo y que la gente le va a seguir haciendo gracia, porque ha pasado, pasa y pasará. Tampoco queríamos estar haciendo guiños, hay algunos muy puntuales que son casi un chiste, ¿no? Pero no queríamos tampoco sacar al espectador con mira, han hecho un chiste de Ayuso o algo de esto, ¿sabes? Que sí que hay problemas con los que se encuentra España una y otra vez y se tropieza en la misma piedra una y otra vez, y a nosotros eso nos permite contarlo mejor, porque sabemos más o menos qué se siente al ser súbdito de un reino en decadencia, ¿sabes? Pero, como guionistas de comedia. Claro, o sea, pero por ejemplo, en el arranque de la serie, el Parlamento de Grimaldo, de un imperio en decadencia sigue siendo un imperio, ¿no? Y la corte que le está rodeando lo jalea como si fueran unos hinchas de fútbol, ¿no? Y el director, Diego, que es argentino, no terminaba de entenderlo, y claro, le teníamos que explicar, no, es que somos así, o sea, es que cuando nos van mal las cosas, o sea, es el orgullo absurdo español de todo está mal, este país se cae a pedazos, la sanidad pública se está recortando, pero luego, ¡buah, qué cervezas más bien tiradas nos ponemos en las terrazas! ¡Ole, ole! ¿Sabes? Es ese espíritu español que se repite constantemente. Entonces, no queríamos que fuera una cosa directa. Hay veces que no te queda más remedio porque está a huevo ponerlo, y a lo mejor de repente pequeños guiños como el cese temporal de la convivencia se dice, pero es que encaja porque tiene una forma de hablar tan rebuscada que se ha conservado durante siglos. Entonces, en vez de decir, no, yo ya no me acuerdo con mi mujer, dice, no, es un cese temporal de la convivencia. Eso que me parece que es algo muy obvio está en pequeños guiños puntuales. Lo demás era más una atmósfera de este país, es un poco, ¿no? Siempre está con la misma mierda. De todas formas, a Diego como argentino tampoco hace falta que le explicásemos lo que es la decadencia de un país. Eso ya se lo sabe también, ¿eh?
Tenemos una pregunta que nos llega desde las redes sociales para vosotros. Por puro fax. Uf, qué miedo. Es del Atlético de Madrid. Es una doble pregunta, de Venga. hecho. Son dos, de la misma persona, de Paulo Rubal. Quiere saber si... Este no, que me debe dinero. Ay, ay, No, ay. no sé quién es. Quiere saber si creéis que el estreno de una serie monárquica como la de Cobeaga y San José, el mismo mes que la vuestra, ¿Qué cojones esto? puede perjudicar o favorecer tanto a la vuestra como a la suya y crear a lo mejor una especie de Barbenheimer con algo así como su brevedad. Estamos hablando de un fenómeno... Bueno, no les fue mal ni a Barbie ni a Oppenheimer. Quiero decir, si Ojalá. si ese es el resultado, cojonudo. Nos da rabia que coincidamos tan pegados. Quiero decir, o sea, llevamos cuántos siglos de monarquía borbónica y de repente en un mismo mes vamos los dos. Pero bueno, a lo mejor esto también ayuda a que nos estamos retroalimentando la una a la otra. Nosotros hemos estado haciendo la promo de la nuestra y nos preguntaban por la de Cobeaga y a Cobeaga le están preguntando también por la nuestra. Pues oye, pues mira, doble combo, todos de la mano y que nos vaya bien a todos. Creo que las series, aún no la he visto, pero creo que van a ser tan diferentes que no creo que sean... En ningún caso iban a ser competencia, pero creo que un espectador puede ver las dos series, ¿no? Sin problema, vamos. Yo tengo muchas ganas de verla. Yo la veo esta tarde. Pero de todas maneras hay... Muy bien. Bien por ti. Es que no, ¿qué quieres que te diga? Enhorabuena, gilipollas. Lo que quería decir es que a él invitan a los estrenos. A ti también te han invitado. Pero yo no puedo. Ya sabes que yo soy una persona muy ocupada, tengo agorafobia, en fin. Es una queja vacía de a ti te invitan a los estrenos, a ti también. Claro, que también te invitan. Pero me gusta más hacerme el ofendido. Iba a preguntar que realmente es curioso que hay esta crítica eterna que nos hacen a todos los guionistas de no os metéis en charcos y justamente ahora, tanto Borja como vosotros, habéis abierto la espita de la monarquía. Pero a ver, no nos confundamos. Nos hemos acercado al charco. Exacto. No nos hemos metido en el charco. Borja y Diego han rodeado el charco por un lado, nosotros lo hemos rodeado por otro. El charco huele, o sea, huele a lo que tiene que oler, pero no nos hemos metido ninguno en el charco. Y ese charco yo creo que es el que nadie se va a meter de momento. Dentro de 3 siglos, en la plataforma que haya, a lo mejor sí será una serie Pero sobre eso. ¿no os parece que así empiezan a abrirse un poco los temas? O sea, entrando poquito a poquito de... No, es que Adolfo y Cristóbal ya hicieron una serie sobre la monarquía y funcionó bien. ¿Puede ser que poco a poco vayamos abriendo... Muy poco a poco, ¿eh? Pues nosotros ya llevamos un rato en esto y va lentica la cosa. Y no tiene pinta de que vaya a meter un acelerón nadie próximamente. Pero yo qué sé, no, o sea, siempre me da cosa quejarnos y mirarnos en el vecino y tal. Pero lo cierto es que hay por lo menos 5 o 6 veces al año en el que Cristóbal y yo llegamos a la oficina con una frase que viene a ser algo así. Ayer vi una comedia francesa, qué envidia, chico. Joder, hasta que nos dejen hacer a nosotros, ¿sabes? Porque de repente tú ves una comedia francesa o una peli francesa social y salen los chalecos amarillos y Macron se llama Macron y Le Pen se llama Le Pen y los partidos son los partidos tal cual. Barón Noir, el Claro, PSOE, o sea, literalmente el PSOE con su logo. Y, o sea, si Sorogoyen hace el reino, no se sabe se sabe qué partido es, pero no se llama por un subterfugio autoral, bla, bla, bla. Entonces, si la pregunta es, ¿esto va a cambiar? Pues no lo sé. ¿Tú qué dices? Bueno, hicimos una serie de Cuerpo de Élite en la que había partidos políticos y evidentemente eso era un puto cuadro marinero porque no eran era el partido progresista, todo era como patético, es que es absolutamente ridículo. A mí me da mucha rabia y mira que yo soy súper dócil y si me dicen, oye, esta secuencia hay que cambiarla por lo que sea, tal, cualquier razón me viene bien, si es presupuesto, si es porque el actor no puede, me da exactamente igual, yo reescribo lo que haya que reescribir. Ahora, cuando nos llegan los clinas de los abogados y nos dicen, cuidado con esto, o sea, es que antes cuando hablaba Adolfo de la Monja, me he acordado que nos llegó en el clinas de los abogados que nos decían, cuidado porque el uniforme de las carmelitas pueden tener derechos. Y era como de, ¿qué cojones me estás contando? O sea, un uniforme del siglo XVIII, el hábito del siglo XVIII, ¿cómo va a tener derechos? Y aunque lo tuviera, que nos denuncien las carmelitas. O sea, me parecería la publicidad más maravillosa del mundo. O sea, bueno, pues imagínate eso. O sea, imagínate si no puedes sacar el hábito de las carmelitas
pon tú el logo del PSOE o el logo del PP o nombra a Ayuso. O sea, es que... Y no pasaría absolutamente nada, porque luego todos estos juicios al final se acaban ganando. Pero no pasa absolutamente nada. Pero es esta cosa de miedo absurdo y de ridículo que paraliza a la gente, que es como, pues eso, lo que decía Adolfo, es como, ojalá poder tener un Barón Noir en España y poder decir, ese señor es socialista y es un corrupto. Eso sería increíble poder hacerlo y no estamos ni cerca de eso, ¿eh? Paulo Rubal tenía una segunda pregunta, que es presentar la monarquía, abro comillas, como una institución obsoleta ya en el siglo XVIII, cierro comillas, ¿era una premisa de la que partíais? ¿Algo que apareció en el proceso? ¿O una idea que ven los espectadores y críticos pero que nunca estuvo ahí? No creo que sea una idea muy revolucionaria tampoco. No nos vamos a colgar medallas ahora, pero... Cristóbal... Adolfo me deja porque sabe que yo me meto ahí en ese jardín como un cochino. Bueno, es lo que dice Adolfo, que es que tampoco hacía mucha falta... O sea, claro que era obsoleta en aquel momento y es obsoleta ahora. Nuestro objetivo no era hacer una crítica ni a la monarquía ni a nada. Eso, obviamente, tú ves la primera secuencia y creo que queda bastante claro cuál es nuestro pensamiento, pero en cualquier caso no es nuestro objetivo. La reflexión de cada uno que sea la suya propia. Esto que decía Wyler, ¿no? De para mandar mensajes que vayan a correos, ¿no? Pues nosotros no mandamos mensajes, nosotros hemos contado una historia desde nuestro punto de vista y el que lo quiere aceptar, guay, y el que no, pues oye, que tire para adelante. Y que vea la de Coveaga y San José. A ver qué opino de eso. El otro día estaba escuchando una entrevista de una novelista histórica que se llama Laura Martínez Belli y conté una cosa que yo nunca había pensado, porque yo no trabajo tanto con documentación histórica, y decía, yo cuando hablo de reyes y gente muy alta, no me fío de los documentos oficiales. Tengo que ir a buscar lo que realmente pensaban en cartas, en diarios, en... Esto os ha ocurrido. Vosotros habéis tenido que decir, un momento, esta es la historia oficial, no me la voy a creer tanto, voy a buscar lo que realmente pasaba en ese momento. Nuestro historiador nos lo decía. Claro, nosotros sabemos que hay un punto A y un punto B, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tenemos que llegar hasta ese punto, pero nos tenemos que inventar. Y nuestro historiador nos decía, dice, ¿pero qué os creéis que hacen los historiadores? Pues fabulan, creen, con más o menos con esta idea, pues van juntando puntos de unión y para llegar hasta un momento, pero ellos también están inventando. Lo que sí que es verdad que no inventan son las cartas, y nosotros sí que tuvimos acceso a determinadas cartas. La carta de la abuela que manda a los reyes poniendo a parir a la nieta, esa carta es tal cual lo que sale. Las cartas en las que le mandaba Luisa a su padre pidiendo ayuda porque no sabía follar, eso también está contado en la serie. Entonces todo eso sí que hemos tirado de ahí, más todo lo que sabía Eduardo que nos iba contando. Ese para mí es el poder y la gracia de la ficción sobre la historiografía, sobre la historia. O sea, al principio de esta eterna promoción, yo dije en una entrevista que no era lector de novela histórica, y luego Cristóbal me criticó fuera de micro, porque es verdad que llevo no menos de 4 o 5 años dándole la turra con los libros de Scurati y de Mussolini. Bueno, este verano estoy siempre llorando pero si va a haber cuarta parte, ¿dónde porque está de el libro repente no salía el cuarto volumen, y yo y fui al librero a preguntar, pero esto cuando sale, pensé que se había acabado, y digo, ay madre mía, pero entonces se acaba con Rommel en el desierto, pero no tiene sentido, y luego ya me enteré, no, que quedan 2 volúmenes más, y además son los más gordos. Una persona llamada Adolfo obsesionada con Mussolini, no quiero decir nada. Todo bastante terrible, pero bueno, eso ya es cosa de mi psicólogo. Y Scurati, él lo que dice, que tiene una documentación brutal y no deja de ser una biografía, pero es una novela, y se lee como una novela, y se lee como una obra de ficción. Y Scurati, que es profesor universitario, cuando él decide abordar el tema del fascismo en Italia, él lo que quiere es que esa historia llegue al mayor número de gente posible, y que los jóvenes de hoy sepan quién es Benito Mussolini, y que sus abuelos votaron libremente a este señor, o sus bisabuelos, y que el país entero, la nación entera, decidió que había un señor que era el padre del fascismo, que debía gobernar a Italia durante 30 o 40 años, ¿vale? Entonces, para contar eso... Y bien gobernada que estuvo, que sí, Adolfo. Bueno, cada uno que extraiga sus propias conclusiones. No, que luego estos chistes me los sacan fuera de contexto y me cancelan, y no puede ser. Luego porque hay señores del Atleti persiguiendo por redes sociales, ¿no? Bueno, pero eso sí que también son un poco a favor de Mussolini, también te digo. Y entonces el tío lo que decía, coño, dejadme acabar, es que
con un libro de historia hubiese llegado muchísimo menos gente y que el poder de la ficción es ese, que te mete dentro de la historia, te mete dentro de la cabeza de Mussolini, te mete dentro de la cabeza de todo su aparato y te mete dentro del pueblo italiano. Eso es lo guay. Y nosotros, cuando empezamos a escribir esto, sabemos desde el minuto 1 que no vamos a hacer una biografía, como sabíamos desde el minuto 1 en Reyes de la Noche que no íbamos a hacer una biografía de José María García. Es que no me interesa lo más mínimo hacer una biografía de José María García, ni hacer una biografía de Felipe V, es que para eso están las biografías de Felipe V. Yo lo que quiero es contar nuestra serie, contar nuestra historia y hacerlo a nuestra manera. Y eso es lo que te permite hacerlo de forma entretenida y emocionante y no fría y cerebral. O sea, si alguien quiere investigar este periodo histórico, que no vea nuestra serie, que lea libros de historia. O sea, esto le puede a lo mejor llamar la atención y seguir leyendo, pero si alguien quiere saber realmente lo que pasó, que no vea nuestra serie, que está bastante bien documentada y yo creo que te puedes hacer una idea. Pero nosotros fabulamos todo lo que nos da la gana y más, entre otras cosas porque lo dice Cristóbal, cuando se cierran las puertas de Palacio y se cierran las puertas del dormitorio, ¿quién leches sabe lo que le decía Luis I a Luis Isabel de Orleans? Absolutamente nadie, ni el mejor catedrático de historia. Y nosotros lo que tenemos es la libertad para inventar la historia y para fabular. Quizá partiendo de esa libertad viene la decisión de que el diálogo y la forma de hablar de los personajes sea muy moderna. No sé en qué momento surgió eso o si os planteasteis en algún momento cómo van a hablar estos personajes. Yo creo que no llegamos nunca a tener el diálogo, ¿no? De entre nosotros oye, ¿vamos a ser como medio modernos o vamos a ser como súper escrupulosos con el estilo? O sea, si hubiéramos sido muy escrupulosos no se entendería nada, no se entendían los diálogos, claro. Porque castellano en aquella época, o sea, intentad leer las cartas, es que no entiendes prácticamente nada. Aparte, es que hablaban en francés, o sea, ya a partir para eso. Y luego, además, es que yo estoy convencido de que los reyes de la época, como los de ahora, dicen palabrotas. No dirán me cago en su puta madre, pero dirían algo parecido. Sí, pero eso, pero dirían el equivalente a me cago en su puta madre. ¿Cómo no lo van a decir? Claro que lo dicen. Felipe V lo decía y Felipe VI, que por cierto no te lo he contado, le vi ayer pasar en un coche. Ah, coño, ¿le saludaste de mi parte? Sí, claro, no, se bajó. Paralelamente Don Pepito. Por su casa yo la vi. O sea, no era una cosa muy premeditada, pero sí que queríamos primero, o sea, queríamos que fuera una comedia ligera, por lo tanto queríamos quitarle todo el constructo y toda la cosa como muy aferrada porque queríamos que fuera divertida y eso es una cosa que nos pasaba con lo vi muy rápidamente los castings. Cuando mandábamos las separatas, luego nos mandaban los actores como el self-tape, ¿no? De que se grababan en su casa y todo era como una cosa como, es época y mira que los diálogos son muy ligeros, muy cortos, muy no sé cuánto, tal. Y todos eran como, estaban haciendo Shakespeare, ¿no? Y era como de, ostras, cuidado, porque por muy ligero que tú escribas y por poco rimbombante que sea, la peña se agarra como a la época como si fuera... Entonces era como el enemigo a batir, era, esto es época, porque todo es época, hay barroco y hay pelucas, pero luego ellos a la hora de relacionarse y de comunicar y de dialogar entre ellos, tiene que ser muy ligero, muy divertido, porque si no esto no hay quien lo aguante, o sea... Sí, no mandamos otra separata donde sí, decíamos explícitamente disclaimer. No es el perro del hortelano. Sí, pusimos como en plan, todo tiene que ser muy ligero, muy picado, con mucho ritmo, bla, 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 porque todo era como, pues eso, el perro del hortelano, todo como muy elevado y tal, y era como, hostia, esto no puede ser así, ni de coña, vamos. Pero tomaron buena nota, porque están muy bien tirados los diálogos en la serie. Sé que Adolfo ha estado dirigiendo y estaría ahí con la fusta. Con la fusta de... Es que no hizo falta. Pero están muy bien tirados porque, no sé, hay un... Leonor Watling tiene un delivery de todas. Esos son los actores, cuando hablamos con ellos y cuando los elegimos es que ya sabíamos que nos entendían. Tampoco puedes estar verbalizando esto mucho porque entonces la magia se rompe también. No puedes estar constantemente antes del gritar acción, oye, acuérdate que esto es no es de época pero tampoco es frívolo, pero tal. No, o lo entiendes, o sea, esto es un baile. Si no sabes bailar no te apuntes a clases de tango porque lo vas a pasar mal. Esto es igual. Leonor lo entendió perfectamente, Javier lo entendió perfectamente y todo el elenco lo entendió. Carlos Sols lo entendió todo el color del personaje, entendió todos los matices, a Alicia igual. Entonces, yo creo que son actores que tienen muchísima formación, muchísimas horas de vuelo,
pero luego encima tienen el instinto de la comedia, que lo tienes o no lo tienes. Da igual las clases teóricas que yo le pueda dar a Carlos Sol sobre cómo tirar un chiste. Si él no lo tiene en la sangre y no lo tiene en los huesos, no lo va a saber hacer. Y eso lo tiene, claro. O sea, Alicia Armenteros, Luisa de Orleans, cuando mandó su prueba, su self-tape, ella tenía una separata, bla, 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 y en mitad de la separata se metió un eructo. No estaba la separata. Imagino, ella es muy lista, miraría en Wikipedia tal y cual, pero eructó. Entonces, como de, joder, qué bien, porque nadie lo había hecho. O sea, la tía se había metido sus 2 litros de Coca-Cola para sacar el mayor eructo posible, ¿sabes? Pero son esas cosas que dices, es que ya está, es que es ella. Y con Carlos no pasó igual. Carlos Albert, porque Carlos es que es el típico personaje que Adolfo y yo siempre escribimos, pues creo que en todas nuestras películas, en todas nuestras series, que es el típico pringao que se cree mejor, loser, que no folla absolutamente nada, exactamente, Adolfo y yo. Y es que él lo daba perfecto, es porque tenía toda su cara de Cayetano, con toda su vulnerabilidad de chaval que no tiene ni idea de nada, entonces era como, es que es él, o sea, que cierren las puertas y que no dejen pasar a nadie más. La música, utilizáis en la banda sonora música de la época, pero luego rompéis de vez en cuando en algunos momentos. ¿Eso lo marcabais en guión o fue ya más trabajo en postproducción? No estaba marcado en guión, pero sí que estaba hablado desde prácticamente el principio, porque como Chris y yo ya sabíamos que íbamos a llevar la producción ejecutiva, que yo iba a dirigir y todo esto. Es verdad que cuando escribimos estamos en guión y luego ya el Cristóbal y Adolfo del futuro que se apañen para levantar esto, pero sí que hablábamos muy desde el principio del tono visual de la serie, de cómo tenía que estar montada, cómo tenía que estar... Y la música hablamos muy desde el principio, porque para nosotros es una parte súper importante de las series y de las pelis, y entonces aquí queríamos cuidarla mucho. Entonces, desde el principio, de nuevo, fue como la decisión de rodar en Palacios. Se tomó en el minuto, a lo mejor 2 o en el minuto 3, pero muy, muy pronto. Y desde el primer momento también dijimos, no queremos score, queremos música barroca de la época, queremos readaptarla. Pensábamos siempre en Barry Lyndon o en Amadeus, que no tienen composición original, sino que son arreglos para la peli de los temas de la época. Entonces ahí hablamos enseguida con José Chu Obregón y Tamar Lalo, que tienen la retirada desde hace un montón de tiempo, que son músicos muy reputados, que controlan el periodo histórico, y les dijimos, queremos que esto suene a la música que sonaba en la época de verdad. Y incluso a ellos, como los músicos barrocos son todavía más nerds y más frikis que los guionistas de comedia, les dijimos, cuidado, no os asustéis, porque esto lo vamos a mezclar. Y lo vamos a mezclar con la música de cabecera la hace Esteban Navarro, entonces ahí sí que empezamos a meter sintetizadores y tal, y luego tiene un teclado MIDI, tampoco es que haya mucha postproducción muy moderna, pero sí que queríamos que tuviese como un pie en lo moderno, y luego ya tener la libertad de, en un momento, si suena Harry Nilsson o si suena Johnny Halliday, que nos demos el gustazo de que suene. O sea, nosotros, como ya siempre no sabemos que cuando ya llega el momento de montar y de meter las músicas, todo el mundo se ha gastado todo el dinero. Nosotros siempre, desde el principio, desde Reyes de la Noche, siempre decimos dejar al menos un temazo por episodio. O sea, presupuestar un temazo por episodio. Como mínimo. Si luego podemos rascar 2, pues mejor. Y a lo mejor hay algún episodio que no tiene temazo musical. Yo creo que en el Capi 2 creo que no teníamos, porque luego en el 3 hay 2. Y es una cosa que siempre lo hacemos porque hay algo que eleva y que está muy bien y nos gusta mucho. Y también discutíamos porque en el tema de la música, porque ya se han hecho muchas series de época y ya se ha hecho como todas las versiones, ¿no? Que es como de meter música, meter Coldplay. O Coldplay versionado como si fuera eso sí que fue de lo primero que dijimos, esto no. Claro, entonces esto no. como yo qué sé, o en ¿cómo es? Destino de Caballero, metemos Queen, ¿sabes? O sea, era como si metemos música moderna, por lo menos que no sea muy moderna, ¿no? Que era como que no suene a, pues eso, a Rosalía o a Quevedo, de repente haciendo una colaboración para la serie, ¿sabes? O sea, eso sí lo teníamos muy, muy claro. Siguiendo con la música, hay un momento que creo que es en el episodio 2, en el que un personaje va... No has visto más que el 2, ¿verdad? No. No, he llegado al 3. Al final he preguntado también otras cosas, ¿eh? Pero hay un momento en el 2 en el que un personaje va andando con la música. Deja de andar y la música se para.
Eso me recordó, no sé si habéis visto Escape de Rodrigo Cortés. No. Pues tiene un momento muy parecido en el que el protagonista está haciendo una acción, que Sí. no voy a revelar porque puede ser un poco spoiler, y la música le acompaña y hace lo mismo. Él detiene la acción, la música para. Pues nos ha copiado. Y nosotros a Barrio Sésamo, porque te juro que yo creo que esto es ahí. Esto yo lo he visto ahí. O sea, buscar micros en vuestra oficina. Tenéis a os ha Cobeada, copiado. Rodrigo Cortés, todo el mundo escuchando todas vuestras buenas ideas. Entonces, cuando entrevistamos a Rodrigo Cortés, le preguntamos si eso Sí, lo he visto nuestra serie. si eso lo planteaba ya desde guión o si lo encontró en postproducción. En su caso, aunque dice que normalmente le gusta plantear esos detalles en guión, él lo había encontrado en rodaje. Nosotros también, ¿no? No sé, En montaje. yo creo que en montaje, Sí, ¿no? sí. Esto concretamente, tan concreto que es casi un gag y tal, sí que fue probando. Pero sí que hay secuencias que están concebidas casi en torno a la música. Hay ocasiones en las que, por supuesto, tiene que estar, como cualquier aparición de Farinelli, ¿no? Que tienes que preparar muy bien esa escena. Y luego otras en las que la secuencia está prácticamente montada con un tema en mente. En este caso no, en este caso sí que Diego jugó mucho con el gag de el séquito que sigue a Felipe y se gira y se quedan parados, y luego en montaje sí que vimos que se potenciaba y era todavía más divertido si la música se cortaba de golpe. Hay elementos de la serie que obviamente hemos pasado un poco por encima antes. En el momento en el que la estáis escribiendo sabéis que requiere presupuesto, que requiere localizaciones. ¿En algún momento os plantáis y dialogáis y decís deberíamos hacer algo un poquito más contenido o algo? ¿O os dejáis normalmente llevar por lo que os va pidiendo la historia? Yo creo que lo que nos pide la historia... O sea, yo, por ejemplo, yo estaba muy obsesionado, muy loco con el plano del carro del cerdo. Para mí ese es como de... ¿Cómo es? ¿Shot money? ¿Cómo se llama esto? Money shot. El money shot. Claro, digo, esto es el money shot. Y claro, decían, ¿cuántos extras? ¿10? No, o sea, esto es gigante. Nos hace falta mucho más extras porque es la única vez que vamos a ver el exterior del palacio. Y fíjate que tampoco se ven ni casa, se ven como el patio y tal. Y para mí era como de, no, eso tiene que ver mucha gente. Ya, pero si hay mucha gente tenemos que arrancar más tarde porque, claro, hay que vestir a mucha gente y peinar a mucha gente. Ok, pues arrancaremos más tarde. O sea, era como mi obsesión. Luego, por otro lado... Lo que íbamos haciendo era perdíamos caballos por el camino. Entonces era como, en la carroza de la reina según llega son 6 caballos, y luego no, serán 4, y luego no, serán 2, y luego será un señor tirando de la carroza porque ya no había más dinero. Ahí sí que íbamos palmando caballos por un tubo, pero sí que hay cosas que es como esto tiene que estar muy bien, porque es que si no, no te lo vas a creer, ¿no? O sea, es como, tiene que ser muy potente, y porque luego además, es lo que decíamos, es que luego nos metemos en el palacio y ya no salimos hasta no sé cuándo. Entonces, por lo menos este momento de aire que vemos, por lo menos que sea muy potente. Hay un vídeo promocional de Movistar Plus de la serie La vida breve, en el que ahora mismo no recuerdo quién dice, creo que es el director, Diego, creo, que dice que básicamente le dijisteis que aunque era algo histórico, que si encontrabais algo que no era de la época, pero molaba y se metía. ¿Esa filosofía, de nuevo, parte desde guión o fue algo que dijisteis ya en el momento de rodar? Sí, o sea, el si mola, mola, lo decíamos todo el rato, es como de, bueno, puede que no sea de época, pero si mola, mola. O sea, había frases que era todo el rato. Otra era, esto no puede ser caramelos Paco, que como, esto no puede ser disfraces Paco, por lo cual tenemos que tener cierto empaque, y al mismo tiempo es si mola, mola. Entonces, el mayor ejemplo que ningún historiador del Atlético de Madrid se ha dado cuenta es que en una mesa gigante llena de postres pedía a Jorge de Soto, el cine de arte, que hiciera una torre de panteras rosas. Porque para mí el plato más exquisito que hay si él pudiera ser rey, de lo que repostería pediría todos los días es tener una torre de panteras rosas. Nadie se ha dado cuenta de que hay una torre de panteras rosas. De hecho, mira, este vídeo lo voy a subir, que hay un vídeo de Diego, nuestro director argentino, probando una pantera rosa por primera vez, que el pobre pensaba que era como un postre muy delicado. Sí, el macagón de París. Sí, digo, eso se compra en las gasolineras. No, pero o sea, que eso entraba dentro del juego de... Pues mira, nos pasaba, por ejemplo, con vestuario también, que era como... le había preparado Elena Sánchez, eso como una directora de vestuario increíble, súper rigurosa y tal. Entonces era como, le he preparado el mejor traje para cazar a Carlos Scholz, a Luis I, para presentarle,
Y claro, decíamos, hostia, es que si venimos prácticamente de un corte A y ahora, ¿quién va a ser el nuevo rey? Tiene que ser, es este pringao. Entonces, este pringao no puede salir vestido de marrón, perfecto, tal, cuanto. Es como queremos que sea un niño pera vestido de rosa. Porque esa es la gracia, ¿no? Entonces, y claro, Elena nos decía, pero es que ¿cómo va a ir vestido de rosa al campo lleno de barro? Como, ya, sí, no tiene ningún sentido, no iría vestido de rosa, pero es que si mola, mola. Y es que es así, para contar esta historia y para contar este corte A y que funcione y que te des cuenta de que esta persona es un niñato, tiene que ir vestido de rosa o de azul celeste o de morado, pero no puede ir de marrón. Ahí es cuando te entra te sale el instinto del guionista de comedia. O sea, ahí es cuando el equipo tiene que confiar en ti, porque si no, está despedido, además. Y tiene que confiar en ti en esto va a ser gracioso, no va a ser ridículo, no nos vamos a pasar. O sea, es todo como una fina línea que tú tienes clarísimo en la cabeza y que tienes que hacer partícipe a todo el equipo, porque si no, se queda alguien fuera. Entonces, tienes que meterlos en tu universo. Y la peli que tú tienes aquí clarísima, desde que empezaste a escribir la primera secuencia, tienes que transmitírsela a un equipo de 50 o 100 personas. Ese es el reto. Entonces, hay un momento en el que ya las explicaciones se agotan. Entonces, no te puedo explicar por qué una pantera rosa. Sé que va a ser gracioso. Confía en mí. Y con los actores es absolutamente igual. O sea, por eso es tan guay tener ya... Nosotros ya tenemos como nuestra pequeña troupe de actores, pero yo les entiendo muchas veces, y cuando están haciendo comedia más todavía. Nadie quiere hacer el ridículo. Nadie quiere verse con caramelos Paco en la cabeza. Absolutamente nadie. Y entonces tu trabajo es decir, confía en mí, no va a quedar ridículo, va a quedar guay, y va a quedar divertido y va a quedar gracioso. ¿Esto se sale del código de época? Sí, se sale del código de época. ¿Esta es la serie para hacerlo? Sí, es la serie para hacerlo. Confía, va a salir bien. Es que además, como guionistas de comedia que hasta hace 3 días no teníamos ningún poder, hemos visto cómo se nos han caído muchos chistes porque no están bien contados. Que era como, si esto claramente es un corte A, tiene que estar haciendo justamente lo contrario, lo que se está diciendo, o tiene que reforzar. Entonces, como de, nadie se ha dado cuenta que si haces esto no tiene ninguna gracia, pues ahora estamos nosotros para cuidar a ese bebé y que realmente sí que tenga gracia. Porque al final yo entiendo que cada departamento lo que quiere es hacerlo bien para que nadie le saque los colores en las redes sociales. Tiene sentido. Yo me acuerdo que Jorge de Soto, cuando le decíamos, pues, y además es una secuencia que está eliminada, hay el intercambio de reinas del capítulo 1, luego todavía seguía más, porque veíamos toda la pobreza de España, cortando jamón, y no sé cuánto lo habla, y luego seguía, acabas de venir de esta barca maravillosa que viene de francés, y luego el camino seguía y le llevaban a una barca de mierda, una barca que además tenía agujeros y tal, y claro, Jorge decía, ¿pero cómo van a llevar a la reina en esta barca? Digo, sí, es que la tienen que llevar. Se lo decíamos, digo, pues es que si no, no es gracioso, si no el contraste no va a funcionar, si es un poquito más pobre que la francesa, no va a funcionar porque el espectador se va a dar cuenta, tiene que ser mierdosa, la barca más cutre que encuentres. Entonces, me acuerdo que Jorge decía, yo esta serie no la voy a firmar, pero por suerte luego, según se avanzaba el rodaje, se daban cuenta de que, joder, que estamos locos, pero no demasiado. O sea, y Diego aquí fue un fichaje increíble. O sea, con Diego sí que también hubo conexión instantánea desde el minuto 1, porque con el director, igual que con los actores, o sea, tenéis que hablar el mismo idioma. Entonces hay directores y directores de comedia que no son graciosos, eso para empezar. Pero no es necesario que sean graciosos. El director de comedia no tiene por qué ser gracioso, pero tiene que entender la comedia. Y Diego lo entendía. Entonces, con Diego estábamos muy tranquilos, porque sabíamos que no íbamos a perder ningún elemento cómico y que además iba a aportar. Y entonces ha potenciado muchísimo la comedia en sus capis. Y es un tío que sabe rodar de puta madre, que todo tiene una potencia visual muy fuerte, pero él entiende. Entonces es un idioma, o sea, o lo entiendes, o lo hablas o no lo hablas. Hay algo de lo que me gustaría hablar también, y es el papel de la mujer en la historia de La vida breve y en la historia con mayúscula, porque creo que es algo que se refleja, que reflejáis muy bien en la serie. Sí. Gracias. No, bueno, pues de nuevo era intentar escribir lo mejor posible estos personajes. Los 4 protagonistas son 2 hombres y 2 mujeres. El resto de la corte era muy machirulo, porque la corte era muy machirula. Aquí sí que hubiésemos caído en este término horrible del presentismo, pero tenía que estar rodeada de una corte de señoros.
Entonces, hay dos personajes femeninos muy potentes y tenían que ser muy potentes, igual que los hombres. Es que es una perogrullada decir estas cosas. Nosotros, de nuevo, solo hablamos en términos de historia, de historia y de personajes. Escribir mal a Isabel de Farnesio hubiese sido un crimen. Y darle a Leonor un mal personaje hubiese sido un delito. Me tendrían que quitar el carnet de guionista, y a Cristóbal. Y con Luisa igual. O sea, ¿cómo vas a escribir a Luisa de forma plana? Una tía con tantos matices y tan rica y un personaje tan vivo y tan guay. Y luego esto, de nuevo, también la aparición de la monja es súper importante. Llevamos 3 capítulos en los que no hay mujeres. Más vale que cuando aparezca esta mujer sea interesante, porque es que si no vamos a palmar. Intentas escribirlo lo mejor que sabes y que puedes, pero no es en clave de caray, voy a colgarme una medalla, voy a escribir el mejor papel femenino. No, voy a intentar que este personaje esté a la altura de lo que hemos planteado al principio de la serie. Si hemos dicho, madre mía, la que va a venir de Francia, la que te van a mandar de Francia, cuando aparezca la de Francia, tiene que ser divertida, tiene que ser triste, tiene que tener rabia, tiene que tener frustración, tiene que tener todas las inquietudes de una tía de 17 años que no sabe qué hacer con su vida. Igual. Y con Farnesio, más, porque con Farnesio sí que corrías el riesgo de que fuera un personaje como muy... La mala, ¿no? Sí. Esto sí que era el riesgo. Y ahí tienes a Leonor para que no sea así. Porque hasta el final ella lo que lleva es una coraza que se va resquebrajando. Y en el último capítulo la ves resquebrajarse y literalmente se cae, se viene al suelo y no puede más con ese papel que está empeñada en interpretar de cara a la corte y de cara al reino, ¿no? Hasta entonces es una tía que guarda muy bien sus cartas en la manga. Entonces lo que te lo humaniza es Leonor. Leonor es la que te está dando en esos ojos cuando ella está amenazando a Luisa en el Capi 2, creo. Sí. Cada vez que te abras de piernas, más te vale pensar en mí porque si no voy a hacerte un infierno. Hay algo en su mirada en la que sabes que se está quebrando por dentro y que está diciendo, yo casi palmo en el parto. O sea, yo todo esto lo hago porque mi hijo tiene que ser rey de Francia sí o sí. Porque casi me cuesta la vida. Entonces es ella la que te aporta esa humanidad, y cuando estás en un primer plano con Leonor ves que es una estrella de cine por algo, porque está contando cosas con la cámara constantemente. Entonces eso está escrito, pero está muy bien interpretado por ella, ¿no? Además tiene estas contradicciones Isabel de Farnesio que os permiten a vosotros jugar, pero con un montón de cosas, porque el personaje de Leonor Watling tiene momentos en los cuales se deja lucir y momentos en los que está en la sombra, pero aún así está muy presente. Entonces eso está muy guay llevado porque bueno, lo permite la actriz, pero también nos lo permite los hechos históricos. Sí, pero ahí tienes que tener a unos actores que entiendan muy bien y que se preocupen de mi interpretación forma parte de un todo. Y si yo no me coloco en la marca, la cámara no me va a ver bien y no va a ver que debajo de esto la mirada se me quiebra. Y entienden que su personaje forma parte de un elenco. Entonces tú tienes a Javier Gutiérrez en la presentación de Luisa, cuando baja de la carroza, que va por los pasillos, y poco más o menos que parece un figurante, está en segundo plano, y Leonor también, y son estrellas de cine. Y están ahí detrás porque saben que ese momento es de otro personaje, y es de otro actor. Si estuviesen metiéndose codazos, como hacen algunos actores, serían peores actores y su personaje estaría peor. Y esto a ellos no hay que explicárselo. Es que esa mañana esas dos personas se han levantado a las 5 de la mañana para ir a Aranjuez, para vestirse, poner su pelucón en unos procesos que es una hora vestirte con esa ropa, para no decir absolutamente nada y literalmente, como dice Adolfo, estar en segundo plano y casi, si me apuras, bastante fuera de foco. Que esto viene porque el primer diálogo, el primer contacto que tienen los actores es con los dos guionistas. Porque somos nosotros los que les contamos qué es esta serie, por qué es esta serie, cómo es tu personaje, en quién se inspira estos personajes. Este personaje es como mi madre, como mi tía, no sé cuánto. Entonces, ellos entienden muy claramente, o sea, el guión es una cosa que se respeta porque los cuatro hemos hecho un pacto de respetar el guión. No es esto siempre digo lo mismo, pero cuando es el director el que
o un productor el que es el primer contacto con el actor, generalmente el guión es como una moneda de cambio. Como de, bueno, sí, tú, o sea, vamos, podemos cambiar lo que quieras, claro, es como tal. Sin embargo, cuando, en nuestro caso, cuando hemos hablado con los actores, han entendido perfectamente todo y no dan ningún problema. Obviamente, siempre se puede hablar cualquier cosa de, oye, esta frase no me sale, pues que se cambia o está abierto, súper abiertos a sugerencias porque no somos unos nazis del guión. No, hombre, y nosotros colaboramos estrechamente con los actores y nos encanta colaborar con ellos. O sea, Javier ha aportado muchísimas cosas a su personaje, pero desde la psicología hasta la puesta en escena, un montón de cosas. Leonor igual, porque son colaboradores nuestros. Nosotros entendemos el trabajo así. Ahora, si viene un actor a primera hora de la mañana y nos dice es que en el capítulo 3 salgo muy poco, ahí probablemente vamos a tener un problema. Si tu queja es esa, entonces no me interesa tu queja, porque no estás hablando del personaje ni estás hablando de la historia, estás hablando de ti. Y ahí ya tenemos un problema. Y esto nos ha pasado. O sea, nos ha pasado una vez en una serie, no voy a decir cuál. Yo creo que nos ha pasado más veces, no, pero bueno, o sea, no se nos olvida lo malo. Tú te has ido muy para atrás, pero nos ha pasado una vez en una serie que el primer contacto con una actriz tampoco no tenía un personaje muy, muy potente. Luego fue un sol y se portó súper bien, pero la primera impresión fue: hola, ¿qué tal? Pues un poco decepcionada, porque yo pensaba que iba a ser más protagonista. Claro, es que no diré más. Ya, hombre, pero tu personaje está muy bien, porque le pasan muchas cosas. Sí, ya. Y como de, hostia, ¿en qué trabajo? O sea, ¿qué trabajo que vas a trabajar? Me da igual que seas actriz o que seas reponedora en cualquier supermercado. Lo primero que le dices a tu jefe es: estoy un poco desilusionada con este trabajo. Lo primero es que hola, ¿qué tal? Desilusionada. Entonces, eso es es una cosa que nos cuesta entender y que por suerte nos hemos encontrado muy, muy, muy poco. Hay personajes que están mucho tiempo en muchas series que no voy a nombrar, que dan exactamente igual, que están allí. Mira Isabella Rossellini en Cónclave, sale 10 minutos y dice 3 sílabas. A la toma, nominación al Oscar, ya está. Esto es lo que querías, pues lo tienes. Cristóbal, Adolfo, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. A vosotros. Qué rápido ha pasado todo. Una horita más o menos hemos ¿Solo? estado. Muy bien. ¿Esto Muy se bien. edita luego o vais a colgar el chorizo? Sergio siempre dice: os dejamos los brutos por si algo que habéis dicho queréis eliminarlo. Creo que hemos sido muy nosotros cometidos. no, lo decíamos por si quedaba muy largo o muy aburrido esto. No se cuelga Que así. eso siempre aguantamos. El récord lo sigue teniendo David Muñoz con hora y media. ¿Qué cojones? Pues vamos al media hora más. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización: Paul Sánchez y Jorge Corrales. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.